Inma, gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Rafael Esteban y a la Junta Directiva de la EH su invitación para poder participar en este consenso. A lo largo de estas jornadas estamos atendiendo y estamos viendo un cambio espectacular en el tratamiento de la hepatitis C, que no solo es porque ha aumentado con mucho y de forma muy significativa su eficacia y con una menor duración, sino también porque se trata de tratamientos nuevos que tienen muchos menos efectos secundarios, una mejor tolerabilidad, una mayor seguridad y además menos interacciones de los tratamientos que teníamos hasta ahora. En esta diapositiva aparecen las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, donde se contemplan los nuevos antivirales de acción directa de los que tenemos, excepto daclatasvir, disponibles en 2014, que son sofosbuvir, simeprevir, y también aparece daclatasvir. Al hablar de los efectos adversos de estas medicaciones, estos van a ser muy diferentes si los antivirales de acción directa van unidos a interferón pegilado y ribavirina o ribavirina, o van unidos entre sí. De los efectos adversos de interferón pegilado y ribavirina ya sabemos mucho, y de los efectos adversos de los nuevos antivirales tenemos mucha información en los estudios de registro, y desde el último Congreso americano también tenemos información en práctica clínica real. ¿Y qué efectos secundarios podemos esperar de estos nuevos antivirales según se vayan combinando? En primer lugar, en cuanto a sofosbuvir, este es un primer ensayo en el que 95 pacientes se le autorizaron a recibir diferentes pautas basadas en sofosbuvir. Una de ellas era sofosbuvir en monoterapia o sofosbuvir unido a ribavirina o sofosbuvir en triple terapia con interferón pegilado y ribavirina. Si miramos lo que sucedía en el grupo de pacientes que solo recibieron sofosbuvir, podemos ver que los efectos secundarios fueron poco relevantes: cefalea, cansancio, insomnio y náusea, y ningún paciente presentó efectos adversos graves. En este grupo de pacientes tratados solo con sofosbuvir se observó un descenso de hemoglobina de medio punto. Solo un paciente de los 10 tuvo una anemia leve. En esta gráfica, que demuestra, como digo, los niveles medios de hemoglobina durante el tratamiento, los pacientes en esta segunda línea fueron los tratados con sofosbuvir y ribavirina y tuvieron un descenso medio de hemoglobina de aproximadamente 1 punto. Y la anemia fue más marcada en el resto de pacientes que estaban tratados con triple terapia antiviral: interferón, pegilado, ribavirina y sofosbuvir. Este es otro estudio en el que se describen los ensayos en fase 3, que son el positrón y el fusión, en el que los pacientes estaban aleatorizados a recibir sofosbuvir, ribavirina durante 12 o 16 semanas y se compararon con un grupo placebo que no recibió esta medicación. Lo que podemos observar es que, en general, los efectos secundarios de los tratamientos con sofosbuvir fueron de nuevo fatiga, náusea, cefalea e insomnio. Fueron efectos leves y es verdad que fueron algo más frecuentes que en el grupo de placebo. Los efectos adversos serios o la discontinuación por efectos adversos fue muy poco frecuente y sin diferencias con el grupo con placebo. La principal diferencia respecto al grupo no tratado fue la anemia, que se observó en estos pacientes tratados con la combinación de sofosbuvir y ribavirina. No fue muy frecuente, entre un 5 o un 10% de estos pacientes sufrieron un descenso de hemoglobina por debajo de 10 y el descenso por debajo de 8 realmente fue muy poco frecuente, pero es un efecto secundario que en estas terapias con ribavirina deberemos monitorizar y deberemos manejar, como veremos más adelante. En este otro estudio también se describen dos, que son el neutrino y el fission en fase 3, en el que los pacientes recibían triple terapia antiviral con sofosbuvir, ribavirina, interferón pegilado, o bien sofosbuvir, ribavirina durante 12 semanas y se comparaban con biterapia durante 24. Lo que podemos observar en este estudio es que la combinación de sofosbuvir y ribavirina se toleró mucho mejor que la triple terapia antiviral, tuvo menos efectos adversos, fueron más leves y más transitorios y de fácil manejo respecto a lo que fue la triple terapia.
También podemos observar que, en general, en líneas generales, sofosbuvir no añadió efectos adversos a la biterapia, efectos adversos clínicos que fueron muy similares al grupo tratado con interferón pegilado y ribavirina solo. Y la principal diferencia en este sentido, o quizá casi la única, fue la anemia, que fue más frecuente en los pacientes tratados con triple terapia con sofosbuvir respecto a los tratados con biterapia. Y aquí se nos demuestra de nuevo esto. Un 23% de los pacientes tratados con triple terapia tuvieron descensos de hemoglobina por debajo de 10 respecto a un 14% de los pacientes tratados con biterapia. Es decir, que el sofosbuvir sí puede acentuar un poquito la anemia de los pacientes tratados con triple terapia y tenemos que estar expectantes por si esto pudiera suceder. Descensos de hemoglobinas por debajo de 8,5, como vemos, realmente fue muy poco frecuente. Y otra cosa importante es que sofosbuvir lo que no parece es que aumente trombopenia o leuconeutropenia cuando se combina en triple terapia antiviral respecto a los pacientes que en este estudio recibían solo biterapia. En este estudio los efectos adversos no fueron diferentes en los pacientes que tenían cirrosis respecto a los que no la tenían, pero los pacientes que tenían cirrosis tenían una función hepática normal y además no superaron el 20% del total de los pacientes. En este otro estudio se nos demuestra en estas figuras la tolerabilidad del sofosbuvir oral en estos estudios que acabo de comenzar, en estos estudios de registro. En la primera figura aparecen los efectos secundarios en los tratamientos de doble terapia antiviral, sofosbuvir-ribavirina durante 12 semanas en negro o sofosbuvir-ribavirina durante 24 comparados con un grupo placebo. Y la principal conclusión es que prolongar el tratamiento con sofosbuvir-ribavirina a 24 semanas en general no aumenta los efectos adversos, pero sí dos de ellos, y es importante conocer esto, y es que los pacientes que tuvieron esta combinación durante más tiempo, a 24 semanas, tuvieron prurito, aproximadamente un 30% de los casos, y también estuvieron más cansados. La astenia se fue incrementando según se prolongaba el tratamiento, con ribavirina en este caso. En esta otra figura se comparan los efectos adversos de la triple terapia antiviral, sofosbuvir, pegintron y interferón pegilado y ribavirina, respecto a la biterapia de interferón pegilado y ribavirina. Y lo que podemos observar es que en general fueron similares los efectos adversos, excepto de nuevo la anemia, que fue un poco más frecuente en los pacientes con triple terapia antiviral. Y en este otro estudio analiza la repercusión en la calidad de vida de estas terapias basadas en sofosbuvir de estos estudios de registro. Lo que analizó y demostró un poco este estudio fue que en todos los grupos de pacientes disminuía la calidad de vida, incluido también el grupo placebo. Y que en este sentido, pues la calidad de vida de la doble terapia antiviral sofosbuvir-ribavirina disminuyó lo mismo que el grupo control. Lo que disminuía sobre todo la calidad de vida eran las terapias basadas en interferón y también la aparición de anemia. De hecho, fueron los predictores independientes de empeoramiento de esta calidad de vida. Y pasando a un segundo antiviral oral, el Simeprevir. El Simeprevir en triple terapia antiviral, aparece la seguridad y tolerabilidad en esta tabla que analiza el conjunto de trabajos de ensayos en fase 2B y 3 que han analizado la efectividad y los efectos adversos de esta triple terapia antiviral comparada con interferón pegilado y ribavirina. La conclusión más importante es que, en líneas generales, la tolerancia parece similar de los pacientes que se tratan con la triple terapia antiviral respecto a los que se tratan solo con interferón pegilado y ribavirina. No hubo diferencias en la anemia, es decir, Simeprevir no aumenta la anemia ocasionada por interferón y ribavirina, y las dos principales diferencias fueron el aumento de bilirrubina y la aparición de efectos adversos cutáneos. En cuanto al aumento de ribavirina, fue poco frecuente. Fue un efecto transitorio que no se acompañó del resto de alteraciones en el perfil hepático. Esto no se modificaba, era un aumento aislado y en ningún caso obligó a retirar la medicación. Y en cuanto a los efectos adversos cutáneos,
La aparición de exantema y de prurito, si analizamos a tratamientos completos, fue similar en los dos tipos de tratamiento, pero sí fueron algo más frecuentes en las 12 primeras semanas en las que administramos Simeprevir. Aproximadamente un 20-24% de los pacientes tuvieron exantema y sufrieron prurito. Si bien es cierto que generalmente fueron de grado leve, 1 o 2, de grado 3 realmente fue muy excepcional que aparecieran estas complicaciones y ningún paciente sufrió exantema o prurito grado 4. Y en cuanto a la fotosensibilidad, es cierto que es más frecuente cuando administramos Simeprevir respecto a no administrarlo, aunque realmente, como podemos observar, fue poco frecuente. Y generalmente siempre fue leve, 1 o 2, no hubo ningún grado 4 de hipersensibilidad, de fotosensibilidad, y ningún paciente tuvo que suspender el tratamiento por este motivo. En cuanto a los efectos adversos de la combinación Simeprevir, Sofosbuvir más menos ribavirina, aparecen en esta tabla del estudio COSMOS. En general podemos decir que es una combinación bien tolerada, con efectos adversos leves que se manejan con facilidad. Y como podemos observar aquí en esta tabla, la suspensión por efectos adversos realmente fue poco frecuente y parece que no tuvieron relación con la medicación del estudio. Y en cuanto a los efectos adversos de especial interés, pues lo más relevante es que apareció el exantema entre el 11-20% de los pacientes y la anemia se observó en las combinaciones con ribavirina, en un 13% en tratamientos a 12 semanas y en un 30% en tratamientos a 24 semanas. También se observó hiperbilirrubinemia, pero hemos de decir que casi exclusivamente en los pacientes que también estaban recibiendo ribavirina. Es decir, el efecto de Simeprevir en el metabolismo de la bilirrubina parece relevante si existe la hemólisis ocasionada por la ribavirina. Si no, parece que es un efecto adverso que no lo vamos a encontrar en esta situación, o va a ser, como aparece aquí, muy poco frecuente. Y tenemos más datos en práctica clínica real, como comenté al principio, es el estudio Target, que se ha comentado tanto durante estas reuniones, que incluyó un número muy importante de pacientes que tenían terapias basadas con Sofosbuvir. El grupo más numeroso fue los pacientes tratados con Sofosbuvir y Simeprevir, y en ellos casi la mitad de los pacientes tenían cirrosis y de ellos casi la mitad de los pacientes una cirrosis descompensada, es decir, no fueron enfermos fáciles de tratar. Sin embargo, como vemos, esta combinación fue muy bien tolerada, con pocos efectos adversos y solo un 1% de pacientes con anemia. Si miramos los pacientes que además de Sofosbuvir, Simeprevir tenían ribavirina, sí que vemos que efectivamente la aparición de anemia es más prevalente, tiene una mayor incidencia. Y si nos fijamos en el grupo de pacientes trasplantados hepáticos, que también entró en este estudio, también podemos observar que la combinación Sofosbuvir-Simeprevir fue una combinación muy bien tolerada, con muy poca incidencia de anemia, que sí aumentó en los pacientes que también tenían ribavirina. Y que, por supuesto, todas estas combinaciones de antivirales orales, aun con ribavirina, fueron mejor toleradas que los pacientes que tenían la combinación triple con Sofosbuvir. En ningún grupo hubo episodios de rechazo y los efectos adversos fueron excepcionales y parece que sin relación con la medicación. ¿Qué es lo que sucede con Daclatasvir? Cuando, según este estudio, añadimos Daclatasvir a la combinación con interferón pegilado y ribavirina, pues parece que pasa poco respecto a lo que ya conocíamos con la biterapia. No hubo en este ensayo fase 2B ningún efecto adverso clínico que fuera más frecuente en los pacientes que se trataron en triple terapia antiviral, independientemente de estas dos dosis que se probó con Daclatasvir, respecto a los pacientes que recibieron biterapia. El efecto adverso, que fue realmente muy poco frecuente, pero que sí se observó algo más en los grupos de triple terapia con Daclatasvir a dosis de 60, fue la aparición de hipertransaminasemia, que fue realmente muy poco relevante. Y en este estudio se analiza la seguridad y tolerabilidad de Daclatasvir sumado a Sofosbuvir, con o sin ribavirina. Fueron varios grupos.
En este color aparecen los grupos que también recibieron ribavirina. En general fue una medicación muy bien tolerada. Los efectos adversos más frecuentes parece que son siempre los mismos: cansancio, cefalea y náusea, que deben ser también muy frecuentes en la población general porque aparecen también en todos los grupos con placebo, pero realmente fueron más frecuentes en esta combinación. La discontinuación por efectos adversos fue muy poco frecuente, parece que sin relación con medicación, y tampoco tuvo relación con la medicación en principio la aparición de efectos adversos grado 3-4, que realmente también fueron poco frecuentes. En este sentido, los efectos adversos analíticos grado 3-4 fue la disminución de fósforo, que fue muy esporádica, o la aparición de hiperglucemia. Lo que sí se observó es una mayor incidencia de anemia en los pacientes, de nuevo, que tienen en esta combinación añadido ribavirina, que hubo un descenso medio de ribavirina de 2,8 o 2,2 en los tratamientos a 12 o 24 semanas. Sí es cierto que, al menos en este estudio, prolongar el tratamiento a 24 semanas no aumentó el grado de anemia en principio. Sí me parece importante, no he comentado, que en 5 pacientes hubo que disminuir la dosis de ribavirina. Este fue el manejo que realizaron. Y antes de pasar a comentar un poco brevemente, porque quizás es el aspecto más conocido de esta charla, que es el manejo propiamente de los efectos adversos, sí me gustaría reflejar 2 pinceladas de los nuevos tratamientos que posiblemente, espero, vayamos a tener ya en 2015, que son ledipasvir con sofosbuvir y el combo de ABI. Respecto al primero, este es un estudio presentado en el último Congreso de Boston que analiza la seguridad y tolerabilidad de la combinación de ledipasvir y sofosbuvir con o sin ribavirina en el conjunto de ensayos clínicos en fase 3, los ION. En estos estudios, los pacientes recibían la combinación ledipasvir-sofosbuvir solo o con ribavirina durante diferentes periodos de tiempo. En general, de nuevo, los efectos adversos que podemos observar en este trabajo son los que ya he comentado para sofosbuvir, y es verdad que el cansancio fue más frecuente en los pacientes que además tenían ribavirina. Realmente casi igual, algo más frecuente en los tratamientos más largos a 24 semanas. Y esto fue así por la aparición de anemia. De nuevo, tenemos a la ribavirina en este escenario. Incluso, si analizamos el subgrupo de pacientes cirróticos, podemos observar que en tratamientos con ribavirina se tuvo que modificar o interrumpir la medicación hasta en un 20% de los pacientes, y esto fue debido a la ribavirina. En este sentido, fundamentalmente lo que ocasiona, como he comentado en otros trabajos, es anemia. Este fue el motivo de la modificación del tratamiento. Hasta un 8% de los pacientes sufrieron descensos de hemoglobina por debajo de 10. Es verdad que sigue sin ser muy frecuente respecto a lo que estábamos acostumbrados con la triple terapia antiviral, y realmente el descenso de hemoglobina por debajo de 8,5 pues fue casi testimonial. O sea que son, en principio, anemias que, bueno, no va a ser difícil manejar. Y este es un trabajo presentado también en Boston que analiza en esta tabla la seguridad de la combinación 3D más ribavirina de ABI en pacientes genotipo 1, naïf y no cirróticos durante 12 semanas. Y de nuevo observamos que se trata de una combinación pues muy bien tolerada, con cansancio y cefalea, pero sin grandes diferencias, sin diferencias significativas al grupo control, y de nuevo, bueno, pues efectos secundarios bastante leves y de fácil manejo. La suspensión por efectos adversos se produjo en 3 pacientes, parece que sin relación con la medicación en el grupo del combo más la ribavirina. En este trabajo hubo también efectos adversos analíticos, generalmente poco relevantes. No obligaron a suspender la medicación en ningún caso, como he comentado. Entre ellos la hipertransaminasemia, que fue poco frecuente, la hiperbilirrubinemia, que también fue muy poco frecuente, y casi en el 6% de los pacientes observaron descensos de hemoglobina entre 10 y 8 gramos. Ningún paciente tuvo descensos de hemoglobina por debajo de esto. Esta anemia sí obligó a reducir la dosis de ribavirina en un 5,5% de los pacientes, y en un paciente se administró como soporte eritropoyetina. Ningún paciente fue transfundido.
Y ya voy a finalizar con un casi recordatorio, porque esto es algo que ya hemos comentado muchas veces, sobre todo en relación a la biterapia con interferón y con ribavirina, pero que vamos un poco a recordar de forma bastante ágil, porque es un tema que todos bastante ya lo conocemos. En principio, los efectos adversos de todos estos tratamientos que he comentado que más nos van a preocupar son los efectos adversos con triple terapia antiviral con interferón pegilado y ribavirina, que aunque posiblemente en el próximo consenso pues de esto ya no se hable, es verdad que hoy por hoy todavía hay pacientes que van a ser tratados con esta combinación y un antiviral de acción directa añadido generalmente, ¿no? Entonces, todos conocemos bien los efectos adversos del interferón, todos sabemos que son efectos adversos frecuentes, intensos, que disminuyen la calidad de vida del paciente, que disminuye la adherencia al tratamiento y que pues debemos controlar y que nos exige una monitorización y un manejo muy especiales, ¿no? Y que en esto sí que es verdad, tenemos ya experiencia de mucho tiempo. No debemos olvidar las medidas generales, que muchas de ellas también van a ser comunes para los pacientes que se traten con terapias libres de interferón o solo con ribavirina unida a los antivirales orales. Deberemos hacer una selección adecuada del paciente, informar del tratamiento, su eficacia y sus potenciales efectos adversos y elegir el momento más adecuado. Y durante el tratamiento, pues las medidas generales son las que ya todos conocemos y que tampoco voy a incidir fundamentalmente por falta de tiempo. En cuanto a la anemia, el manejo, la primera medida que vamos a realizar posiblemente, probablemente va a ser casi en la población no especial la única, es la disminución de la dosis de ribavirina según ficha técnica. He de recordar que no se puede interrumpir ni disminuir la dosis del antiviral de acción directa. Esto cada vez es menos relevante porque es una única pastilla. Antes, cuando teníamos los inhibidores de proteasas, que eran tantas, pues había que remarcar fundamentalmente al paciente que esa dosis no la tocara. Y como digo, pues básicamente para el manejo de la anemia lo que vamos a necesitar en las terapias con ribavirina y también en las de triple terapia antiviral pues va a ser reducir la dosis de ribavirina. ¿En algún momento tendremos que poner eritropoyetina? Pues posiblemente sí. Esto está menos estudiado en todos estos nuevos tratamientos, pero en los pacientes que pertenezcan a algunas situaciones especiales, ¿no? Los pacientes un poco más difíciles, solo con ribavirina puede ser que en algún enfermo lo podamos necesitar. Nuestra experiencia es con la biterapia. Sabíamos que la eritropoyetina lograba disminuir la dosis de ribavirina respecto al placebo, lograba aumentar el nivel de hemoglobina en 3 puntos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es casi en principio nuestro principal objetivo, y más ahora que no sabemos si la disminución de la dosis de ribavirina va a tener alguna relevancia en conseguir una curación, una respuesta viral sostenida. Posiblemente vayamos a utilizar eritropoyetina de forma muy excepcional y considero que el primer objetivo va a ser mejorar la calidad de vida. En cuanto al manejo de la anemia y la eritropoyetina, nunca hemos tenido un consenso muy establecido con la biterapia, tampoco lo vamos a tener ahora con las nuevas terapias, pero puede ser un acercamiento, intentar tener hemoglobinas o utilizarlo cuando la hemoglobina baja por debajo de 10,5, disminuir la dosis si supera 12 o quitarla si supera 13, o también quitarla si vemos que no hay respuesta. Esto es un poco sacado de las guías y de lo que hacíamos con la biterapia. Los efectos psiquiátricos han sido siempre muy prevalentes con la biterapia, lo van a ser ahora, posiblemente también con la triple terapia. Como el tratamiento en general va a ser más corto, posiblemente sean menos relevantes, y así es lo que aparece en los estudios que he comentado. Recordar que con la biterapia el 33% de los pacientes como término medio tenían depresión, y en este sentido únicamente remarcar algo importante, y es que cuando estemos utilizando fundamentalmente Simeprevir y el paciente tenga depresión, debemos de irnos a los antidepresivos que no estén utilizando la vía del citocromo P450, como puede ser citalopram y escitalopram, que ya se han probado con mucha seguridad cuando utilizábamos triple terapia con inhibidores de la proteasa, y deberemos evitar todos los que aparecen debajo de esta columna, porque sí, cada vez se acercan más, como vemos, y utilizan más esta vía de metabolismo que sí utiliza Simeprevir. Daclatasvir con menos relevancia, pero también, y Sofosbuvir no utiliza esta vía, pero bueno, esto es una charla de ayer y no voy a seguir. No sé por qué no puedo pasar. Y ya estoy acabando, ¿eh? No pasa. A Marina no era para atrás y a mí no es para adelante.
Alteraciones cutáneas con interferón pegilo y ribavirina ya sabemos que podían ser muy variadas, conocemos bastante bien todo el manejo en este sentido. Recordar con Simeprevir puede aparecer fotosensibilidad, en estos estudios fue bastante poco frecuente, en cualquier caso es una medida que debemos comentar siempre al paciente, fotoprotección y mejor que no se ponga al sol. Si aparece exantema, crema hidratante, crema de corticoides, antihistamínicos si es preciso. Y ya concluyo. Un resumen de un poco todo este tema de los efectos adversos. Los nuevos antivirales de acción directa, como hemos visto, son fármacos bien tolerados, con efectos adversos leves o moderados, de fácil manejo clínico y menos frecuentes de los esperados con la combinación interferón pegilado y ribavirina. En triple terapia, los efectos adversos que vamos a encontrar son básicamente los que ya conocemos para interferón pegilado y ribavirina, y el manejo de estos van a ser los que también tenemos mucha experiencia, los que aparezcan con esta combinación. Sí debemos de estar alertas de que la combinación de antivirales orales con ribavirina puede causar anemia, generalmente es leve o moderada y generalmente la vamos a controlar bien disminuyendo la dosis de ribavirina. Y finalmente parece que la tolerancia de todas estas combinaciones de antivirales orales es similar en las poblaciones especiales respecto a la población habitual o más estudiada y que la utilización de ribavirina es verdad que en estas poblaciones nos va a exigir, en cirróticos o pacientes pretrasplante, posttrasplante, nos va a exigir una monitorización más estrecha y posiblemente hacer medidas de manejo más exhaustivas. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.